Buenas tardes a todos. Es un gran gusto poder estar aquí con ustedes y ofrecer este nuevo webinar. Eh, Hoy tenemos un gran invitado. Yo personalmente conozco al doctor Campadal, que hoy es doctor Campadal desde 1996. Es un gran gusto, Carlos, tenernos con nosotros luego de conocer a tu señor padre. Carlos es especialista en alimentos y granos y hoy pertenece a la Universidad Estatal de Kansas, con muchos laureles internacionales y con mucha experiencia en el tema de almacenamientos de granos. La plática va a ser más o menos de 45 a 50 minutos, luego va a haber un espacio para preguntas y como siempre, este video va a estar accesible en nuestras plataformas. Así que, Carlos, gracias por tu tiempo y el tiempo es tuyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rodolfo, y a todo Poultry School por la invitación en poder participar. Y bueno, es cierto, sí, ya nos conocemos desde hace varios años, cuando yo le llamaba con los más menos. Antes más pelo, menos panza, pero bueno, ahí vamos cuidándonos. Un gusto poder estar por acá y compartir con la audiencia. Bueno, la idea de esta presentación del día de hoy es hablar sobre cómo podemos controlar y reducir pérdidas de inventario. Esto desde el punto de vista de todo el manejo enfocado desde el recibimiento de materias primas hasta lo que es producto final en lo que es para una fábrica de alimentos para animales. Como dijo Rodolfo, pues mi nombre es Carlos Campabadal. Trabajo como especialista en alimentos para animales y almacenamiento de grano y también en la parte de mantenimiento de la calidad en el Programa Internacional de Granos de la Universidad Estatal de Kansas, donde soy parte del profesorado del Departamento de Ciencia e Industria del Grano. Entonces, con esta introducción, pues la idea es enfocarnos en este tema. Primeramente, siempre que yo doy una presentación, me gusta introducir el tema explicando un poquito el concepto para que así la audiencia pueda engancharse un poco. Y bueno, cuando hablamos de pérdidas, ya sea de grano, materias primas o cualquier ingrediente, generalmente lo vemos como cualquier pérdida que afecta a la compañía desde el punto de vista de pérdida de valor nutricional, pérdida de valor físico y obviamente económico, ¿verdad? Porque todas estas pérdidas pueden ocurrir a todos los diferentes niveles de lo que yo llamaría la planta o fábrica y obviamente incluyendo la parte de lo que es el proceso. Entonces, en lo que es el día de hoy, nos vamos a enfocar en dos tipos de lo que yo le llamo pérdidas de granos o materia primas, en lo que es el valor físico, que es más, como dice la palabra, una pérdida de material que podemos ver desde el punto de vista de inventario, ¿verdad? Y lo que es el valor nutricional, que es más que todo pérdida de inventario hasta cierto punto, pero también más que todo pérdida por calidad. Y claro, cuando ya nos detallamos con cada uno de estos dos valores físicos y nutricional, en lo que es la parte física, bueno, hay muchas causas, pero generalmente están relacionadas a lo que yo le llamaría el manejo de esa materia prima, cuánto cuantificamos el inventario, ¿verdad? Y la parte de almacenamiento. Y luego, desde el punto de vista nutricional, también se dan esas pérdidas por el manejo, ¿verdad? Más que todo desde el punto de vista de inventario y almacenamiento, que también puede afectar la parte de lo que es la calidad desde el valor nutricional. Entonces, para entrar en detalle, siempre es importante mencionar que las pérdidas de valor físico en una materia prima pueden variar desde el punto de vista de esa materia prima, si es importada, que muchas veces nos pasa en nuestros países de Latinoamérica. Otros son recibidos, ¿verdad?, de productores locales, ya sean agricultores, ya sean procesadores de materias primas, pero eso al principio varía. Ya el resto, en lo que es el resto de la planta, pues se alinea muy bien para todos. Entonces aquí vemos cada uno de lo que vamos a estar hablando de cómo están esas pérdidas durante cada uno de estos puntos, en lo que yo llamaría a través de toda la cadena, de lo que es recibir materias primas hasta que sale el producto terminado, desde el punto de vista como importador o como comprador de materia prima doméstica. Entonces, para empezar con la primera, lo que vemos es la descarga en puerto. Obviamente, como les dije,
Esto es más que todo a los que hacen importación directa o indirecta, ¿verdad? En lo que es recibimiento de granos como maíz, también commodities como la pasta, harina, torta de soya, porque le llamamos diferente en todos los países de Latinoamérica, y otros productos como los destilados de granos y otros más. Entonces, cuando vemos lo que es las pérdidas que tenemos de valor físico durante la descarga en puerto, generalmente se dan por dos cuestiones. Derrames del producto cuando se está descargando, especialmente si usan sistemas de tenazas como vemos acá, o fugas que puede haber en los equipos de manejo de grano. Y muchas veces esas fugas, ¿verdad? Pueden llegar a pasar porque el camión que nos lleva la materia prima tal vez no se cierra bien, le está saliendo un poco el grano conforme va en el camino desde que se cargó, ya sea a una bodega de almacenamiento o directamente a las fábricas a almacenarse ahí. Y también en algunos casos, como vemos aquí en la foto de la izquierda, muchas veces en algunos países tienen almacenaje en el mismo puerto, ya sea en forma de bodegas o lo que son silos. Y muchas veces los equipos que mueven esa materia prima tienen fugas, ¿verdad? Especialmente si están bajo piso, que cuesta mucho cuantificarlo hasta cierto punto. Entonces son prácticamente las tres tipos de pérdidas que puedan haber durante lo que es la descarga en el puerto. Claro, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en esencial, lógicamente, el mantenimiento del equipo de descarga, llámese tenazas, llámese sistemas de succión, tiene que ser eficiente para que así no hagan fugas de esa materia prima. Porque una vez que esa materia prima sea descargada al barco, ya eso pertenece al que lo compró. Aunque obviamente uno siempre cuantifica con básculas el peso, pero ya es materia prima que se pierde, ¿verdad? Y a veces es cuantioso. ¿Qué otra solución hay? Bueno, utilizar operadores eficientes cuando se pueda, pongo entre paréntesis, porque claro, muchas veces ese manejo en puerto es con operadores del puerto en sí, no de la compañía, y pues obviamente no necesariamente tienen la experiencia o la habilidad para así no causar un derrame. ¿Qué otra solución? Siempre pesar los camiones cuando se estén cargando o si se han cargado antes que salgan del puerto. Y otra cuestión muy importante es que eso pasa muchas veces en los grupos de compra en los diferentes países, tener una buena logística de descarga. ¿Y qué me refiero con eso? Bueno, algunos de ustedes saben que cuando llega un barco de materia prima, hablemos de maíz, el grano quebrado o polvo y polvo siempre se empieza a moverse para abajo por la vibración, por el movimiento. Y cuando el barco está cargándose, anda en tránsito marítimo, llega a nuestros puertos. Entonces, claro, la persona que descarga primero, que recibe esa carga primero, o la compañía, pues siempre va a recibir un poquito mejor grano que los que descargan en el fondo de esas bodegas, de esos compartimentos de los barcos. Por eso es importante tener una logística que sea equitativa, que todo el mundo reciba un poco el grano que está más arriba, del medio y más abajo, hasta donde sea posible para así poder distribuir el polvo y evitar que esa persona o esa compañía que sea el último que se descarga tenga siempre que cargar con ese polvo que muchas veces queda en el ambiente o queda en derrames o fugas en todos estos sistemas. ¿Qué es importante también? Instalar sistemas de control de polvo para así reincorporar ese polvo, porque obviamente ese polvo si se descarta, pues es materia prima de pérdida económica. Por lo menos dejándose ese polvo podría llegar uno a ver a quién se lo vende, en algunos casos sobreprocesarlo si fuera posible. Y en los puertos que almacenan ahí mismo, pues darle mantenimiento a los equipos de movimiento de grano y pues obviamente también pesar esa materia prima antes que entre a esa bodega plana, antes que entre a ese silo, ¿verdad? Para así tener esa cantidad bien definida. Continuando con lo que son otras pérdidas de valor físico, siguiendo la cadena, ya eso sería en las plantas o en las estructuras de almacenaje, ya sean bodegas o batería de silos, ya sea trayendo materia prima importada o de producción local. Y cuando ya lo vemos en detalle, muchas veces esas pérdidas se dan porque en algunos lugares utilizan fosas reducidas. Claro, estamos hablando cuando descargamos camiones a granel, que tenemos esa fosa un poco reducida, entonces queda el producto a la hora de descargarse, mucho queda en el ambiente o derramado a los lados que si no se barre, se pierde.
Y claro, esto también genera mucho polvo al ambiente, aunque tenga la fosa grande, y ese polvo queda pegado a las paredes, queda en diferentes lugares, el cual luego eso se pierde. Y también desde el punto de vista de sanidad hay que limpiarlo porque, claro, atrae plagas. Entonces, ¿qué solución le podría dar uno de eso? Bueno, tener obviamente la fosa de un tamaño adecuado para la que es la descarga del camión a granel, si se descarga por debajo o por levantamiento del camión con plataforma. Y también instalar sistemas de aspiración de polvo, como vemos acá en las fotografías, que nos ayudan a poder aspirar ese polvo que queda en el ambiente y reincorporarlo otra vez, ya sea a un almacenamiento o a otra tolva para poder cuantificar y así, si se va a descartar, cuantificar cuánto va a ser esa merma o volverlo a introducir o venderlo a terceros, siempre pesado para saber cuánto es. Claro, lo vimos en la parte de descarga a granel, ahora lo vamos a ver en lo que son sacos y bolsas, ¿verdad? Siempre es importante ver que no hayan roturas o fisuras o agujeros en las bolsas o en los sacos y siempre manipular esos sacos con cuidado para evitar daños y siempre almacenarlo, todos esos sacos o bolsas encima de una tarima para así protegerlo de cualquier daño que podría ocasionarse en ese saco por alguna plaga o por desperfectos del piso donde se va a poner. Entonces esa barrera que nos sirve lo que son las tarimas o hay gente que le llama paletas. Este siguiente punto de lo que son pérdidas de valor físico, ahora lo vamos a ver en lo que son las fugas de la materia prima cuando se está moviendo. Ya en todos los equipos como transportadores a cadena, en banda, tornillos sin fin, elevadores de granos, tolvas, distribuidores, en sí, todos los equipos de lo que es manejo de granos. Entonces, cuando lo vemos ya así más en detalle, todos estos equipos, pues también hay que incluir la parte de los equipos de procesamiento para hacer el alimento, como molinos, mezcladoras, peletizadoras, enfriadoras en sí. Y también, pues, todo lo que es, no necesariamente por agujeros o roturas o fisuras en los equipos, sino también muchas veces se mueve la materia prima y no se almacena donde tiene que ser. Se dan cuenta que se está moviendo a través de un distribuidor y se está alimentando una tolva incorrecta. Y eso pasa, entonces se da una pérdida. Porque aunque una vez se lo puede rescatar, en otras veces no, especialmente si se contamina con otra materia prima. Entonces, esa mala ubicación de la materia prima por un sistema operativo o aunque sea de manera manual, puede ocasionarlos un problema, obviamente, de pérdida. Que también nos pasa algunas veces de lo que llamamos reducción del espacio de almacenaje. ¿Qué me refiero con eso? Cuando tenemos materias primas como la pasta de soya, los destilados que se quedan pegados adentro de una tolva por cuestiones de humedad, temperatura, condiciones atmosféricas, y luego el producto no sale. Entonces se queda ahí pegado y entonces eso, aunque luego se puede sacar, puede ser de una manera riesgosa desde el punto de vista de seguridad laboral y eso puede ser una pérdida de materia prima. Y también, como vamos a ver ahora, los daños que puede sufrir la materia prima cuando se almacenan en bodegas planas. Bueno, aquí vemos un poco lo que es ejemplos de fisuras o agujeros o fugas en equipos de manejo de grano. Vemos esta base de este elevador donde vemos que la materia prima se está saliendo ahí y no es solo limpiarla y volverla a utilizar. Sí, a veces no se puede porque hay contaminación cruzada, pero es reparar esa base para que así no haya fugas. Y vemos aquí en este otro lado una foto con un transportador de cadena sin cobertor. Entonces, ¿qué pasa cuando no tiene un cobertor? Primero, que puede haber polvo que se va al ambiente, es un riesgo laboral también para los operadores y también que una plaga puede entrar por ahí. Ya los equipos de proceso, estos son fotos de ejemplo, vemos un molino que no está bien cerrado, entonces, o sellado, o tiene una fisura, entonces vemos que el grano cae, entonces no todo entra al área de molienda donde está el rotor y los martillos, sino que hay parte de eso que hay una fuga, obviamente causando una pérdida. Y aquí vemos una tolva donde hay fisuras, especialmente en los ductos de, de llenado hacia esa tolva, donde el producto sale y lo podemos ver aquí un poco manchado de lo que es la parte de arriba de esa tolva. Entonces,
¿Qué podemos hacer para solucionar todo esto? Bueno, de ahí prácticamente mantenimiento. Pero ¿cómo yo recomendaría hacer este mantenimiento? Siempre llegar a diagnosticar cómo están las condiciones de todos nuestros equipos, ver qué es lo que está pasando, cómo están trabajando y así con eso cuantificar si hay pérdidas y darle ese mantenimiento y si ya está muy deteriorado esa pieza o ese equipo, pues llegar a cambiarlo cuando se pueda, ¿verdad? En lo que hablábamos, la mala ubicación de inventario, aquí ya lo vemos un poquito más gráfico. Esto es un distribuidor, que sería donde está llegando materia prima por un transportador y luego cae a este distribuidor que tiene diferentes salidas para así llenar diferentes tolvas. Y muchas veces pasa que si el distribuidor no se alinea bien con los agujeros o la esclusa no está bien cerrada, pues parte de esa materia prima puede caer para afuera o a otro lugar y eso pues obviamente nos ocasiona una pérdida. Entonces, ¿cómo podemos solucionar todo esto? Obviamente tener una buena operación, entre más automatizados tengamos el proceso, menos errores podemos llegar a tener desde el punto de vista humano. Siempre se recomienda tratar de tener tolvas exclusivas para cada producto o materia prima con acceso fácil de inspección, como vemos aquí en este fondo de tolvas de almacenaje en la fábrica aquí de nuestra universidad aquí en Kansas State. Y eso es importante para así saber que ahí en ese producto siempre voy a almacenarlo, por más que lo vacíe, siempre va a ser el mismo producto para así evitar, minimizar riesgos de contaminación y pérdidas. En la parte de lo que les hablé de reducción del espacio de almacenaje, aquí lo podemos ver desde el punto de vista inclusive en los equipos de procesamiento como lo que es la mezcladora, que por mala limpieza del equipo, se empieza a ver que se acumula producto y no es que eso ocasione pérdida de espacio, pero más que todo lo que es que es producto que no nos sale porque se quedó pegado y luego cuando se llegara a caer nos puede ocasionar una contaminación cruzada con un bache nuevo de alimento. Otro que pasa muchas veces por problemas de mal llenado de una tolva o que el producto no salga es errores cuando se mide el inventario de manera manual. Aquí vemos que son estas cintas. ¿Qué pasa? Que en muchos lugares lo que se hace es tomar la profundidad del espacio vacío en el silo de una tolva y luego calcular con el volumen de espacio que sí está tomado por la materia prima y luego con la densidad sacar la cantidad de producto ya en masa. Para eso también existen sensores de llenado que nos pueden indicar en qué nivel estamos y ayudarnos a poder hacer ese cálculo ya en un programa de una manera más fácil. Inclusive, hoy en día tenemos sistemas de sensores que son mucho más precisos, que en vez de hacer cualquier medición manual con cintas, lo hacen con diferentes sistemas de infrarrojo, con sistemas de láser que miden entornos de la acumulación de materia prima y le hacen el cálculo interno de cuánto hay basado en la densidad del producto o simplemente censando hasta cómo está la inclinación de ese cono para arriba o para abajo y haciendo esos cálculos geométricos y luego calculando la masa multiplicado por la densidad de esa materia prima. Y para terminar en esta parte, lo que son los daños de la materia prima cuando se almacena en bodega plana. Y muchos de nosotros siempre, pues obviamente almacenamos granos, pero principalmente pastas de soya, destilados solubles de grano, en todo lo que es bodegas planas, como vemos aquí en la foto. Y tenemos que meter cargadores y camiones para mover el producto y para sacarlo o introducirlo dentro de la bodega. Y eso obviamente nos pasa que, especialmente si es grano, que cuando el camión o el cargador pasa con sus llantas encima de esa materia prima, la quiebra y ocasionando que hayan pérdidas, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué solución podemos sugerir para esto? Bueno, una manera, tal vez si queremos seguir utilizando esa bodega plana, es automatizar el llenado y la descarga lo más que se pueda. ¿Y por qué digo lo más que se pueda? Bueno, porque las bodegas, por más automatizadas que sean, va a llegar a un punto que en los productos que queda en las esquinas, siempre hay que meter a alguien con una pala o con un cargador más pequeño como un Bobcat para poder mover el residuo del producto. Hay diseños que se pueden hacer más específicos con caídas y todo, pero son un poco más costosos. Por aquí este diagrama nos puede dar una idea de cómo se puede automatizar una bodega. Vemos desde la vista desde arriba donde tenemos túneles de descarga, ¿verdad? Y un transportador que mete el producto y va llenando a todo lo largo
de lo que es esa bodega palana. Y la descarga, pues, es transportadores a ras de piso que simplemente se llevan el producto que les está cayendo y lo llevan ya para fuera de la bodega, donde pasan ya a otro almacenamiento o lo que sería el procesamiento de manera directa. Siguiente punto, lo que es pérdida de valor físico, una que nos pasa mucho en las fábricas de alimentos para animales, es los errores de precisión en las básculas. ¿Qué significa eso? Cuando nos da un error del peso que no tenemos, que estamos midiendo, perdón. O sea, en vez de decir que aquí estamos recibiendo, por decir algo, 25 toneladas de grano, que son 25.000 kilos, estamos en 24.500, porque hay un error de calibración, cuando en realidad sí son 25.000 toneladas. Entonces, ese error de precisión cuesta dinero porque es materia prima que no vamos a cuantificar. Claro, cuando tenemos de más y nos marca menos, pues salimos mejor. El problema es al revés, cuando tenemos menos y nos está marcando más, porque acuérdense que las básculas nos puede tirar pesos por error para arriba o para abajo de un valor. Entonces, aquí lo podemos ver que eso pasa muchas veces en lo que es la calibración y no solo en la calibración, muchas otras veces es que el camión no se ha alineado bien dentro de la báscula granelera o camionera. Porque si las llantas le quedan afuera, pues entonces no se toma bien lo que es el peso. Entonces, ¿qué solución damos? Bueno, limpieza para evitar acumulación de producto que nos pueda causar un error en el pesaje y calibración. Si tienen dos básculas graneleras en su instalación, en su fábrica, cruzar camiones para comparar, ¿verdad? Verificar siempre la tara del camión y nunca usar básculas graneleras de clientes como su referencia. En muchos lugares se ocupa calibrar las básculas graneleras por regulación gubernamental una vez al año, por lo menos. Yo te recomiendo eso, inclusive hay veces que hay que hacerlo más seguido, una vez cada 6 meses, pero chequear los pesos diario o por lo menos una vez cada 2 días con pesos conocidos para saber qué tan precisos ¿Qué otros lugares se dan errores al pesado? Bueno, cuando estamos pesando las materias primas y los ingredientes con las diferentes básculas para ingredientes mayores, ingredientes menores, microingredientes y los líquidos, ¿verdad? Entonces es importante tener eso en mente, ¿verdad? Que se pueden dar esos errores. Entonces, ¿qué se recomienda a uno? Tener esas básculas lo más limpio posibles, medición diaria con peso fijo para saber qué tan precisos están ese día y hacerle una calibración ya con equipo especializado y gente capacitada, por lo menos una vez al año, ideal sería 2 veces al año. Continuamos ahora con lo que es la parte de lo que son los problemas en el almacenaje que nos causan pérdidas de valor físico. Y claro, esto se ocasiona por muchos factores que afectan el almacenamiento de materias primas, especialmente en los climas de Latinoamérica, que tenemos muchos que son climas tropicales, ¿verdad? Donde hay las temperaturas altas y humedad relativa, que es la cantidad de agua en el ambiente en forma de vapor alta, que eso hace que nos crezcan los hongos y que los insectos que están en el grano se sientan más cómodos para poder comerse esa materia prima. El hongo no se come la materia prima, pero la descompone y donde puede haber pérdidas también de valor nutricional, ¿verdad? Entonces, esos son importantes y entre estos factores es importante siempre tener claro que hay unos que ocasionan más problemas que otros, pero eso varía mucho dependiendo de las condiciones donde estamos y qué prácticas hacemos para poder mitigar o reducir estos factores que afectan el almacenamiento que nos pueden causar pérdidas de inventario o de valor nutricional. Por eso es importante siempre tener buenas prácticas de almacenamiento donde mantenemos la calidad de las materias primas y también el almacenamiento de producto final, ya sea granel o en sacos. Parte de lo que hay que pensar muchas veces en lo que son las buenas prácticas de almacenamiento es que tenemos que tratar de reducir el crecimiento de hongos. Los hongos siempre van a estar en el ambiente, en las paredes del silo, en la superficie de los granos. Lo que tenemos que hacer es mantener ese grano o esa estructura lo más fresco posible para minimizar el crecimiento de esos hongos. Porque es importante siempre mencionar que hay ciertos hongos que bajo ciertas condiciones, como vamos a ver más adelante, pueden producir micotoxinas, que serían solo las aflatoxinas y las ocratoxinas, porque son producidas por los hongos de la familia Aspergillus.
¿verdad? Aunque generalmente la mayoría de micotoxinas son producidas en el campo donde esa materia prima, ese grano, ese frijol de soya está creciendo. ¿Qué es otra importancia de buenas prácticas de almacenamiento para prevenir o reducir las pérdidas de valor físico o nutricional? Bueno, reducir cualquier riesgo de compactación del producto, ¿verdad? En silos, tolvas, bodegas planas. Eso pasa mucho cuando se da que hay movimiento de humedad, que esa materia prima se queda pegado y muchas veces simplemente es por altas temperaturas. Entonces es importante saber que es bueno tener esas buenas prácticas que nos mantienen esa materia prima lo más fresca posible. ¿Qué es importante? Buenas prácticas de manufactura. También la reducción de mermas, que es lo que estamos hablando aquí ahorita. Generalmente en el almacenamiento hay dos tipos de mermas, que son la infestación por insectos o alguna plaga que se come esa materia prima o por las pérdidas de humedad. Es importante siempre recordar que el grano es un material biológico que se equilibra sus condiciones de contenido de humedad con el ambiente basado en la humedad relativa. Entonces, si tenemos un grano muy húmedo que está almacenado en un lugar que tiene bajo humedad relativa, pues ese grano va a perder humedad hacia el ambiente o hacia otros granos que estén más secos. Entonces, eso hace que se nos puedan dar mermas por peso. Y uno dice, ¿dónde? ¿Qué pasó? Si ahí está el grano. Bueno, es porque hubo pérdida de humedad. Y muchas veces esa es la que la gente no se da cuenta, porque no solo medimos la humedad al llegar, y no necesariamente medimos la humedad al sacar esa materia prima del silo para proceso. Y por último, en lo que son importancias de buenas prácticas de almacenamiento, son evitar contaminaciones cruzadas de microorganismos. Hoy en día que estamos todos muy enfocados en todo lo que es la inocuidad de los alimentos para animales y eso nos ayuda. Todo empieza desde el recibimiento y el almacenamiento para poder mantener ese materia prima lo más inocuo posible. Aunque sabemos que muchas veces es difícil, pero hay que hacerle el esfuerzo, como decimos nosotros. ¿Qué es importante también en lo que son las pérdidas en silo? Pues el problema de la condensación. ¿Qué significa la condensación? Bueno, es cuando tenemos el efecto de un día caliente y noche fresca, que el aire caliente que tiene humedad se condensa, pasa de sólido, perdón, de gas a líquido, como que llueve dentro del silo, y aquí podemos ver esta foto donde vemos la parte de una pared corrugada de un silo, donde el agua cae, el producto queda ahí compactado, crecen los hongos, y el efecto de pérdida no es en la condensación, es en el crecimiento de hongos que empieza a deteriorar la materia prima y atrayendo plagas para que se las coma. Entonces es importante saber que todo ese almacenamiento es para mantener la calidad y para evitar también este tipo de pérdidas. Por eso es muy importante siempre medir la temperatura del grano utilizando cables de temperatura que estén debidamente calibrados para poder obtener valores reales en tiempo real de lo que es la temperatura del grano, especialmente si se almacena más de 2 o 3 meses, dependiendo de donde ustedes estén localizados. ¿Qué podemos entonces hacer para controlar esos hongos? Bueno, controlar la temperatura del grano lo más fresco posible. Los sistemas de aireación ayudan a eso, pero en mucho clima tropical a veces es difícil aplicarlo porque no tenemos las condiciones ideales de temperatura. Para eso también están la aplicación de lo que son los inhibidores de hongos, que son prácticamente fungicidas que están hechos de ácidos como el ácido propiónico que no permiten el crecimiento de hongos. Claro, eso sí, sepan que pueden causar corrosión si hacen un uso excesivo y no destruyen las micotoxinas. Nada más lo que hacen es reducir el crecimiento de lo que es el hongo que está presente y eso hace que entonces no hayan pérdidas de valor físico y también nutricional. ¿Qué más podemos hacer en almacenamiento? Un buen plan de control de plagas para así reducir o prevenir el acercamiento de plagas y reducir las poblaciones si estas están incrementadas, ya sea roedores, palomas o insectos, porque son los que prácticamente nos van a comer esa materia prima, causándonos una pérdida física. Y también, claro, está probado que los roedores y las palomas, especialmente, también nos pueden causar una contaminación cruzada por todos los microorganismos que traen sus patitas, afectándonos desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos.
Entonces, para lo que son el control, en lo que es la parte de roedores, es muy importante poner bien las trampas afuera de la instalación, se les puede poner alguna especie de veneno, de efecto retardado, y dentro de la planta, trampas sin veneno, simplemente las cuales el roedor entra, queda atrapado y ya no puede salir y se muere por estrés. Eso siempre es importante, tenerlas ubicadas, saber dónde están y revisarlas constantemente para así poder llegar a lo que es cuantificar cuando hay una población muy alta, a qué se debe. Si es por aperturas en la entrada a la planta, acumulación de basura, cualquier factor que hace que se puedan traer más ratas o cualquier tipo de plaga. En lo que es el control de aves, principalmente a la paloma, lo principal es tratar de tener los alrededores de la planta lo más limpio posible, que no haya derrames de grano, porque eso es lo que están buscando, la comida, y saber que poniendo barreras físicas en los lugares donde ellas se paran, eso nos ayuda a que no se sientan incómodas y se vayan, ¿verdad? Porque todo el resto de tecnologías que vemos hoy en día para controlar pájaros, sistemas de ultrasonido, drones, espantapájaros, todo eso sirve por un tiempo, pero luego la paloma se acostumbra y vuelve. Y lo que queremos siempre evitar es que todo esté lo más limpio posible para no traer roedores, insectos y todo lo que es pájaros, como vemos aquí, que es maíz acumulado en un puerto donde está muy cerca el acceso de lo que son las palomas. En la parte de insectos, manteniendo el grano a una temperatura más fresca con aireación, cuando sea posible, aunque en los climas tropicales a veces es difícil hacerlo, pero eso nos hace que podamos controlar esa población hasta cierto punto. Pero otra estrategia es lo que se llama la aplicación de insecticida. Insecticidas son químicos que uno aplica estructuralmente en los alrededores de la fábrica o el silo, y también hay otros que se pueden mezclar en el grano para que dejen como una especie de barrera que uno no ve, pero de una forma residual para que así el insecto no venga. Hay insecticidas que sí pueden matar un poco insectos o simplemente reducir su crecimiento y su reproducción. Pero lo importante es que si lo van a mezclar con el grano, como protector de grano, vean que ese insecticida sí se puede aplicar para el grano y que luego también no va a ser tóxico para el animal que se va a comer ese grano en forma de alimento. Entonces son cuestiones de lo que uno puede hacer un poquito. Y por último, en lo que es para control de plagas, cuando ya tenemos una población de insectos considerable, la única manera de reducir esa población es fumigando el grano. Fumigando es aplicando fosfina, que es el único fumigante prácticamente que hay para grano hoy en día, que es fosfuro de magnesio, fosfuro de aluminio, que se sella el silo, se le aplican las tabletas adecuadas, basado en la cantidad que se necesita por volumen de la estructura, no la cantidad del grano, y se le aplica buscando que ese gas mate la mayoría de los insectos, porque siempre es imposible obtener 100% de mortalidad. Así que nos movemos. La siguiente es la parte de lo que es la limpieza. La limpieza es fundamental para lo que es evitar las plagas, que obviamente las plagas nos ocasionan esas pérdidas de valor físico y nutricional. Entonces, yo lo que recomendaría, en vez de decirles limpie la planta siempre, yo sé que eso a veces es difícil porque no se tienen recursos o la gente o el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que uno recomienda es buscar esas áreas en el diagrama de la planta que uno diga, mira, aquí es donde hay un riesgo a contaminación cruzada o entrada de plagas para pérdida de valor físico o nutricional. Entonces, enfocarme más en esas áreas para lo que es limpieza, como las fosas, las zonas cerca de los molinos y las zonas que se dan menos pérdida de materia prima, menos grano derramado o alimento derramado, no limpiarlo tan seguido y hacer un buen calendario donde uno diga, bueno, vamos a limpiar en los alrededores de los hilos una vez al mes, pero la área de fosa descarga todos los días. Entonces eso es importante, siempre basado en lo que son la probabilidad de infestación. Entonces, en sí, como les dije, limpieza es muy importante. Abajo de los ductos del silo, si tienen piso falso, levantan el piso y limpiarlo por ahí. Al final de cuentas, eso ayuda mucho para que las plagas no se concentren ahí y cuando venga grano nuevo, se pasen a él. Por eso es que uno recomienda siempre, cada vez que se vacíe un silo, limpiarlo. Por más barrenador que tengamos, si no hay
una última limpieza, siempre nos va a quedar un poquito de grano ahí que no queremos que se acumule porque se descompone más rápido y nos pasa esos hongos al maíz nuevo que viene luego. Y en las fosas, perdón, en las bodegas planas, también se puede hacer de vaciarlo y limpiarlo. Es muy difícil de hacer toda la bodega de un solo, entonces uno lo puede seccionar y hacer una sección primero, después hacer otra sección y así sucesivamente. Otra manera de evitar que se pierda materia prima al ambiente en forma de polvo y grano quebrado y mejorar su almacenabilidad es limpiando el grano antes del almacenamiento. ¿Qué me refiero a eso? Quitar todo lo que es polvo y grano quebrado, porque eso nos ayuda a reducir las posibles pérdidas de valor físico. Si no quitamos el polvo, ahí va a andar moviéndose por todo lado. Pero al quitarlos, incrementamos el espacio de almacenamiento, el grano se va a almacenar mejor porque se redujo el crecimiento de hongos y de lo que son insectos. Y también a la hora de lo que es la limpieza, muchas veces, como vamos a ver ahora, las micotoxinas tienen la tendencia a pegarse a entre más pequeñas, hasta los tamaños a las partículas más pequeñas que hay en el maíz, por ejemplo, grano quebrado y lo que es el polvo. Entonces son importancias de lo que es bueno quitar ese grano, partido y material extraño, también el polvo. ¿Cómo lo hacemos? Con este tipo de equipos. Cribas vibratorias, cribas rotativas, sistemas de aspiración o sistemas de gravedad con cribas. Entonces es importante darle énfasis a eso porque aquí yo les enseño estos datos de un estudio que le hice al Consejo Grande de Estados Unidos hace unos años, donde tomamos muestras de maíz que estaba llegando a un puerto en el sureste de Asia y cada muestra el lote tomábamos muestras y cuantificábamos y luego se limpiaba de grano quebrado y luego ese grano quebrado se le quitaba el polvo. Entonces nos dábamos cuenta que entre más pequeño el tamaño de partícula, mayor concentración de micotoxinas. Y pues obviamente que también pierde un poquito el valor nutricional, lo vemos aquí. Pero lo que es maíz quebrado y maíz entero son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, en lo que es el valor nutricional. Entonces, con esto podemos ayudar a minimizar las pérdidas de materia prima porque separamos esto antes, lo cuantificamos y luego no vamos a tener tanto polvo que se va pegando en todo lado de los transportadores, en las caídas, al ambiente, ¿verdad? Que eso nos ocasiona las pérdidas de valor físico. Entonces, con eso termino la parte de lo que son pérdidas de valor físico. Ya vamos aquí a ir terminando, pero siempre me gusta entonces hablar un poco de lo que son pérdidas de valor nutricional. Generalmente, como les dije al principio, eso pasa por el crecimiento de hongos. El hongo genera calor, descompone el grano o cualquier materia prima, produciendo malos olores y deterioro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos controlar esos hongos? Bueno, de la misma manera de lo que vimos de cómo controlarlo para valores físicos, o sea, reduciendo su posible crecimiento con inhibidores de hongos, manteniendo el grano lo más fresco posible y también pues limpiando el grano para que así, donde se acumulen esos hongos, que son las partículas más pequeñas, no salgan de todo lo que es el flujo de movimiento de materia prima y la parte de lo que son algunos hongos de la familia Aspergillus que pueden producir micotoxinas en almacenamiento, que serían las aflatoxinas y ocatoxinas, que esto obviamente es un valor, no pérdida de valor nutricional o físico, sino que se le agrega un valor antinutricional que afecta la salud del consumidor, ya sea animal y obviamente también el humano, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito las micotoxinas, la mayoría de las micotoxinas están producidas en el campo cuando la planta pasa por algún estrés, llámese una sequía, llámese una enfermedad, un ataque de plagas. Si están las condiciones ideales de temperatura y humedad relativa ambientales y un contenido mínimo de humedad del grano, se meten estos hongos y producen estas micotoxinas, ¿verdad? Entonces es importante saberlo. Solo hay dos que se pueden producir aparte del campo en el almacenamiento en alimento, que son las aflatoxinas y las ocratoxinas. Y aquí lo vemos en esta tablita resumido de las micotoxinas más importantes o más conocidas, el nombre de la micotoxina, el hongo que la produjo, las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa ideales para su crecimiento y el contenido mínimo que el grano tiene que tener para que crezca. Entonces vemos que si siempre tenemos el grano seco, o sea, más abajo del 15, 14%,
pues no vamos a tener problema que las aflatoxinas se produzcan porque el grano tiene que estar casi que 16 a 16 y medio. Y aquí vemos esta última columna donde crecen, campo y almacenaje o solo en lo que es el campo. Entonces, ¿cómo podemos controlar esas micotoxinas? Bueno, cuando compran materias primas se pueden hacer estipulaciones de máximos niveles en los contratos, pero si importan desde Estados Unidos pueden contratar lo que se llama en inglés un third party surveyor, que son prácticamente una compañía privada que toma muestras de su materia prima y se las analiza. Luego, al llegar al puerto y fábrica, pues cuantificarlo a la fábrica y ahí decidir dónde se almacena. Y durante el almacenaje, hacer todas las prácticas que vimos de limpieza del silo antes del llenado, aireación, limpieza del grano, para así quitar esas micotoxinas o prevenir que crezcan. Ya en procesos, ¿qué significa eso? Bueno, nos dimos cuenta que teníamos micotoxinas cuando en el alimento, cuando se estaba procesando. Lo ideal es separar ese lote contaminado, mezclar grano bueno con malo, pero no es tan recomendado porque muchas veces las fábricas no tienen buen equipo para poder mezclar flujos de grano. Sí tienen para mezclar en las materias primas para el alimento, pero no en los movimientos de granos. Lo que se puede hacer muchas veces es utilizar en animales donde el nivel de micotoxinas que se encontró no les va a afectar tanto, que generalmente son animales ya en etapas de madurez, listos para salir al mercado, como ganado engorde, pollos de engorde, ya adultos. Y también perdón, se le puede poner secuestrante de micotoxinas para que así, cuando el animal se come esa micotoxina, el secuestrante dentro del sistema digestivo de esa vaca o ese pollo o ese animal se, se pegue a la micotoxina, la secuestre y este sea excretado por el animal. Realmente los secuestrantes de micotoxinas son hechos a base de silicatos de aluminio y otros productos orgánicos. Yo recomiendo solo usarlo cuando se sabe bien que hay micotoxinas porque son costosos, pero es importante saber que no todos absorben todas las micotoxinas, sino que hay que hacer una combinación de varias. Y por eso es que hay muchas compañías que venden lo que yo le llamaría un cóctel de diferentes secuestrantes para así poder cubrir la mayoría de micotoxinas. Y aquí vemos un par de estas que son las arcillas de bentonitas, las celulitas y esta otra que siempre me cuesta pronunciar en inglés o en español, la morillonita, que tienen ciertas características que son mejores para algunas micotoxinas, pero no tan buenas para otras. Hay muchos tipos de estudios que nos dicen eso, ¿verdad? Y eso sí, hay que saber también que muchas veces las secuestrantes también pueden secuestrar algunos valores nutricionales de la materia prima. Entonces, secuestran la micotoxina y a veces pueden absorber en nutrientes. ¿Qué otros tipos de secuestrantes hay? El carbón activado, que nos sirve para la T2 y la oclotoxina, levaduras de proceso de fermentación, tierra de diatomeas, en sí. Hay muchos tipos de productos de secuestrantes que se mezclan y ahí es donde las compañías nos venden un producto auténtico de ellos. Y con esto termino esta parte de lo que son pérdidas de valor físico, pérdidas de valor nutricional y obviamente antinutricionales, como vimos ahora. Y con eso concluimos que para tener un éxito en evitar pérdidas de materia prima, ya sea principalmente grano o pasta de soya, hay que considerar todos los factores donde se puedan perder desde que se recibe esa materia en puertos, importan, o en el almacenaje, hasta lo que es el despacho como producto final en alimento, ya sea granel o en sacos, ¿verdad? Entonces es bueno tener una buena estrategia de manejo que incluye también una buena parte de lo que es el almacenaje. Con eso termino mi presentación. Vemos aquí mi correo electrónico y mi teléfono. Yo contesto por WhatsApp. Además me dicen quién es por si tienen alguna pregunta en un futuro. Y aquí los dejo con la foto, lo que es la fábrica aquí de nuestra universidad. Con esto, muchas gracias por la atención y pues si abrimos el micrófono o si tienen alguna preguntita por el momento o por el chat. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu presentación muy, muy interesante. Creo que es parte de nuestros objetivos hacer presentaciones muy prácticas y muy entendibles. Así que si no tenemos más preguntas por aquí, creo que ya tú compartiste tus datos de correo y también cuando estemos
compartiendo este video. Vamos a estar en las redes dando tu información. Así que, Carlos, muchísimas gracias por tu información y damos gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros en vivo y los que te van a estar escuchando en el video grabado. Así que gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, bye.